Recibimos ahora al doctor Jorge José Pérez Valera, profesor en Ciencias Sociales, mención Historia, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Márquez y Metodis de la Prieto Figueroa, doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, doctor en Cultura Latinoamericana y Caribeña de la UPEL-IPB, personal adscrito al Departamento de Formación Docente, jefe del área de teoría educativa del Departamento de Formación Docente, miembro del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales Federico Brito Figueroa, línea de investigación, pedagogía, currículo y formación profesional. Participa en el programa interinstitucional del doctorado en educación, UCLA, UNEXPO, UPEL. Presenta el tema Pensar el problema de la investigación. Bueno, ante todo, buenos días. El título de este foro surge producto de unas conversaciones en el seminario de investigación de una propuesta de la coordinación del PIDO para hacer esta actividad que trate el problema que apunte sobre el problema o los problemas para la investigación, como es el eje central del primer seminario de investigación. Así que la gran mayoría de los que están presentes, me imagino que están en búsqueda de ese problema, al cual se van a entregar inicialmente por 5 años, pero que va a representar también una dedicación sobre un tema del cual van a hablar posteriormente y del cual van a repensar, van a reevaluar. En función de eso, entonces se organizó este evento y el título tuve como 3 posibilidades de conversar. Bueno, debe ser que el problema está dado. Pensábamos y pensamos todavía, está dado. Entonces, allí tú lo tomas y lo trabajas. O se construye, porque hay una participación subjetiva, hay un investigador que elabora ese problema. O emerge también, se habla un poco de emerge. Ahora, ¿cómo emerge? ¿Emerge del investigador o emerge de una realidad externa? Bueno, ya aquí la doctora Esperanza ya asomó una vía de cómo emerge. Entonces, ese es un poco el cuento de cómo sale el foro, para que nos ubiquemos un poco sobre el título. Pero verdaderamente los problemas de investigación o el problema nos lleva a plantearnos por qué es necesario un problema. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no nos asumir una postura de escribir y redactar un informe y entregarlo y ya cumplimos un requisito? El asunto está que más allá de lo que es la institucionalidad universitaria, la ciencia, la investigación, los aportes que dan respuesta, han venido dando respuesta a muchas de las situaciones en las cuales estamos acá, y que han picado también un tipo de mentalidad que se ha denominado como modernidad, requiere trabajar con problemas, con incógnitas, con un punto que necesita ser atendido. Entonces, esa interrogante, que no es cualquier interrogante, aunque toda persona investigadora o académico puede dedicarse a trabajar sobre las mismas preguntas que el pensar, que la filosofía inicialmente se ha planteado sobre la existencia humana, su relación con el mundo. Entonces, el problema es claro para iniciar una investigación. Por eso es que esta convocatoria a este foro, a este seminario, o sea, al seminario de investigación, es muy relevante porque tenemos que
establecer, definir, concretar ese problema al cual nos vamos a dedicar. Si usted dice que el problema está dado, pues técnicamente usted lo toma, pues, lo trabaja. Como va a ocurrir, pues, con las mismas condiciones en que estamos, necesito un problema, pues tengo que resolverlo, pues, o sea, y trabajar y presentar un informe para graduarme. Ese también es una vía. Y también ha implicado una postura de orden filosófico, epistemológico, que el problema está dado, solo hay que tomarlo. En lo que ha sido la tradición de la escuela en la cual nosotros nos hemos formado, el caso del Centro de Investigación Histórica y Social Federico Brito Figueroa, pensamos, y están las tesis, los trabajos publicados, que el problema de investigación es una construcción mediado por una realidad o un mundo que condiciona nuestra existencia. Esa proposición que le estoy planteando incluye, no excluye. Eso tiene unos desafíos desde el punto de vista metodológico. Porque, ¿cómo entonces diseñar una investigación bajo ese principio de asunción de la investigación? Bueno, ya hay tradición. Vamos a manejar algunos autores, o sea, hagamos referencia a algunos autores. Gabriel Uga, por ejemplo, un epistemólogo, que problematiza el tema de si la realidad es en una perspectiva o en otra, pero para él, en sus análisis, sus reflexiones, Gabriel Uga sostiene que es una complejidad, y asumir que está dado, lo que emerge es asumir una parcialidad del grado de complejidad que es el mundo en el cual estamos también inmersos nosotros, y sobre el cual vamos a investigar. Pero hay otro, José Padrón, otro epistemólogo dedicado a la educación de formación filosófica, que también hace esta distinción entre lo dado y lo emergente, y propone entonces que es un compuesto, hay que tener una visión que considere, pues, estas dos posibilidades. Entonces, que nosotros sostengamos por la vía de los hechos que la realidad se construye mediado por una realidad o un mundo que de una u otra forma condiciona la existencia del investigador, es jugar en dos. Pero es que si miramos, por ejemplo, este trabajo de Daphne Domínguez, Teoría y Práctica de la Educación, esta es una tesis doctoral que fue publicada. Y aquí el autor, el investigador, por su vía, en el 2008, o sea que esta tesis fue presentada un poco antes, plantea también una argumentación con base a lo que nosotros estamos planteando acá. Así que coincidimos en esa proposición. Entonces, es importante aclarar la pregunta y la interrogante, que contiene tres posibilidades allí, de la cual nosotros desde el Centro de Investigación Histórica Federico Brito Figueroa, con más de 100 trabajos de maestría presentados en la maestría de Enseñanza de la Historia, creada en 1991 y publicada, más de 80 trabajos publicados. Tendríamos que ver una maestría que publique a nivel nacional, que le publique a sus participantes. Eso hace poco se terminó, pero más o menos ese es el récord. Y a nivel del doctorado ya se publicó la tesis sobre la Salle también. De los 30 trabajos que se han, a partir de 15 trabajos que se han presentado de 2003 en el FIDE, nosotros con la autoridad que representa el doctor Reinaldo Rojas, se ha publicado ese trabajo de la Salle. Entonces, en ese punto quisiera
menciono esta experiencia, lo que ha sido nuestra experiencia. Vienen algunos aspectos a considerar. El tema de la neutralidad axiológica, el tema de la neutralidad del investigador ante el problema. Eso nos remite a una postura de cómo asumimos la educación. Entonces, mire, debe ser complicado para un cirujano atender en una operación a un familiar. Debe ser muy complicado para un policía, por ejemplo, alguien de las leyes, enjuiciar a un familiar. Debe ser muy complicado. No por todos los prejuicios y las convenciones, no. Sino porque está en juego su emocionalidad allí. Debe ser un gran problema, de alguna forma. Un arquitecto que vaya a un diseño urbanístico de una zona donde él vivió y donde todavía viven familiares de él allí, que él construya sus edificaciones y que tenga que modificar eso con material de bajo costo y que pudiera ocasionar una desgracia para la población allí. Es por eso que, por la práctica de las investigaciones científicas, se hace referencia, se considera que es importante la neutralidad. Pero la neutralidad, entendida de una lectura, a mi modo de ver, como un distanciarse del objeto de estudio que tú has seleccionado, que tú has definido, que te permita a ti entrar y ver el grado de implicaciones que tiene ese objeto de estudio. Por eso es que la neutralidad no hay que verla de modo negativo, sino que, a mi modo de ver, hay que verla de una forma de que permite, que llama la atención para mantener una distancia del objeto de estudio. Miren, no sé si le pasa a ustedes, pero qué gran problema es cuando uno está sumergido en un asunto de gravedad y uno trata de buscar una solución y no la encuentra porque está tan sumergido que necesita emerger. Y aquí es donde nace el proyecto de Paulo Freire, otro pedagogo, pero de corte latinoamericana, del orden brasileño. Me imagino que han escuchado hablar de Paulo Freire. Sus publicaciones constituyen un aporte al campo de las ciencias pedagógicas. De toda la llamada pedagogía crítica, uno de los que tiene un aporte concreto es Paulo Freire. Aparte de toda su capacidad de crítica, de cuestionamiento de la sociedad brasileña y latinoamericana, etcétera, etcétera, tiene un aporte y se le reconoce lamentablemente como un aspecto tecnicista. Paulo Freire, sí, ese fue el que descubrió el método freiriano de enseñar, de aprender a leer y escribir. El método de Paulo Freire. Sí. Entonces, pero es que detrás de ese método, como algo procedimental, operacional y racional, hay toda una concepción sobre la sociedad sobre la cual se quiere intervenir y transformar. Entonces, los lectores, los hermeneutas, le cortan toda concepción de la sociedad que quieren transformar y dejan solamente la parte operativa. Y eso lo hacemos los seres humanos. Decimos, no, tomo lo que me interesa y desecho lo que no. No, pero resulta que no podemos entender lo que se pudiera llamar el método de Freire para la enseñanza sin entender toda su concepción de la sociedad. Paulo Freire aplicaba métodos tradicionales, pues. Aplicaba métodos formales, pues, para enseñar a adultos mayores, o no adultos mayores acá, para enseñarlos a leer y escribir, pero frente a esa realidad él fue dándole y encontró que muchas de las palabras y los conceptos que se estaban manejando no coincidían, pues, con los intereses y las necesidades de la población. Y entonces él tomó una vertiente totalmente radical. Radical es ir a la raíz de los problemas, no extremismo, sino radical. Esa palabra la entendí yo muy bien aquí con Paulo Freire, y entendió que tenía que partir de las necesidades de la población con la cual él trabajaba, y a partir de ahí entonces generó todo un discurso que prácticamente él constituye con su trabajo una tesis, no doctoral, una tesis importante
para la formación en América Latina, que también se ha exportado a otros países de Europa. Entonces, él encontró un problema y lo resolvió de esa forma. Teorizó sobre ello y hizo su aporte. Así les va a tocar a ustedes, nos va a tocar a nosotros también. El otro señor, otra experiencia en búsqueda de problemas de investigación que toparon es Hans-Georg Gadamer. Gadamer, de origen alemán, eso, la tradición, las prácticas culturales en Alemania partían de una división clara entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Y es una sociedad ubicada en el contexto de ese gran debate. Pero Gadamer se interesó mucho por la interpretación, la comprensión, y eso recibe un nombre de hermenéutica. Y él tuvo que recurrir a la tradición, a lo que otros habían escrito sobre esa temática, entrar en su mundo, comprenderlo y poder discernir cuál iba a ser su gran aporte a ese gran tema que es la hermenéutica. Y en consecuencia, Gadamer encontró con estos dos que comprender, una de las tesis que él plantea, que comprender, que el proceso de comprensión es comprenderse también. Entonces, el énfasis está en que eres parte de una realidad, no estás separada de ella. Ese es el otro gran problema de una experiencia concreta de cómo se definió un problema dentro de una gran temática, en el caso de Gadamer. Y el otro, que hace 2 años descubrí, que es Humberto Maturana, biólogo, hombre formado en Inglaterra, en los Estados Unidos, chileno. Y él dice, para mí muy revelador esto, él dice que él venía practicando en sus investigaciones de laboratorio con ranas todo lo que se sabía, porque por la nueva capacidad visual de las ranas ellas lo enfocaban hacia el frente, pero él hizo una operación quirúrgica en el ojo y que eso estaba conectado con el movimiento de la lengua. Entonces él logró hacer algo allí que distorsionó la visión de la rana y la lengua de la rana, que en vez de lanzar hacia adelante estaba lanzando hacia atrás. Él encontró en ese experimento que él hizo en un momento determinado que esa forma de percibir la realidad podía ser de otra forma. Y aquí es donde entra en cuestionamiento de la objetividad como se venía trabajando o se viene trabajando en el mundo de la ciencia, con un sujeto y un objeto. Maturana, que venía también, esto es interesante porque uno dice, bueno, Maturana dice tal cosa, tal pensador, pero que tú tienes que leer, estudiar, investigarla, como también estos investigadores en el tiempo van cambiando sus formas de apreciar. Y no es posible, por eso es que cuando uno hace los trabajos y cita a un autor, de repente en ese momento tú lo estás citando, estás haciendo un corte y estás tomando una cita de allí. Pero resulta que ese pensador, ese investigador, que se ha dedicado porque le gusta, no porque le pagan un buen salario, deprimente como el que tenemos otros trabajadores en el país, con relación al costo de la vida, etc. Sino que lo estamos dedicados a ello. Estamos concentrados en los estudios, en nuestro trabajo, en nuestras dedicaciones. Entonces, Maturana, un hombre de ese estirpe, plantea que la objetividad entonces es una objetividad que va a depender mucho de la subjetividad también. Entonces, claro, eso le causó a él un gran problema.
Entonces, si yo voy a tomar un problema, voy a seleccionar un problema para mi investigación, debería estarse planteando primero cuáles son los problemas de nuestra sociedad actual. Pero también cuáles son los problemas que se están investigando o trabajando en el mundo, en el caso nuestro de la ciencia de la educación. Hay que hacer una distinción entre lo que es un doctorado en educación, que está centrado en un objeto que es la educación, y un doctorado en ciencia de la educación. Un doctorado en ciencia de la educación reivindica el hecho de que la educación debe ser estudiada por múltiples campos de la disciplina científica. Que si los fenómenos son interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, está muy bien. Estos son fenómenos que se dan producto de una necesidad de la investigación. Ya en 1926, producto del desarrollo de la física, de las matemáticas, en el campo de la historia específica nuestra, en la cual yo me he formado, Max Bloch ya había definido que por necesidad la historia tenía que ir a un encuentro con otras disciplinas. Por eso se manejó que ya la historia no es un relato del pasado ni una fecha. Esas son herramientas. La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. De ello pudiéramos hablar en otra intervención. Pero en ese punto entonces hay que ver qué es lo que... Por eso es que yo de mi seminario le dije, si usted tiene una idea, vaya y revise las tesis que tenemos aquí en el doctorado. Entonces hay que revisarla, chequearla, cómo fue que se generaron esas tesis. Investigue quiénes son los autores de esas tesis, cuáles son los tutores, por qué están investigando eso, en toda la producción, cómo es que están haciendo las obras, las tesis, y investiguen en las revistas especializadas de educación. Y bueno, ahí tenemos una tarea que estamos haciendo, pero esa es una de las primeras consideraciones que hay que trabajar, porque usted no puede, ni yo, pretender hacer un trabajo que supuestamente es inédito, y cuando vamos a contrastar con las fuentes, con las bibliografías existentes, ya ese trabajo se hizo. Ya les mostré, Paulo Freire encontró todo lo que era lo normativo, Gadamer también, y ellos marcaron una diferencia cuando seleccionaron, cuando vieron una mina que otros no habían explorado. ¿Cuáles son los temas nuestros en nuestra experiencia acá? Un poco visitando por aquí. Mira, mi tesis a nivel de doctorado, de educación, de cada pie, la tercera corte, fue sobre un estudio comparado la formación del profesor de historia en Venezuela y Colombia. Mire, eso me ha servido para mucho. Primero, nuestro tiempo es un tiempo de globalización, con sus características específicas que están allí, pero de globalización. No podemos pensar los problemas solamente en el estado Lara, en Barquisimeto, en Duaca o en Carora. No. Problemas tienen que ser globales. Bueno, eso va a depender del criterio del tutor y del investigador, pero los problemas son globales, tienen que investigarse de manera global. Educación y globalización es un gran tema general. El otro gran tema es la educación y la inmigración. Es un tema en este momento que está adquiriendo fuerza, pero no por la coyuntura, sino por también los desplazamientos que se están dando a nivel global. Y, la coyuntura de Venezuela no, es global. Y el otro gran tema es la educación y la tecnología. En nuestra experiencia investigativa, nosotros hemos tenido, no historiadores o profesores de historia, no, nosotros hemos tenido veterinarios, médicos, hemos tenido gente del mundo de la administración, que han estado colocando los problemas en el tiempo. Y ellos han decidido eso para tener una mayor comprensión de los problemas que investigan. Claro, tú puedes hacer una investigación donde hagas un corte y trabajas eso concretamente, ese tema, pero nosotros lo trabajamos en el tiempo, cómo cambia y qué es lo que permanece en el tiempo. Hasta aquí dejo mi presentación, por los momentos. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Jorge José Pérez Valera.